debierais estar en el aire. Así que tenemos ahora y cuando se siente todo. Si queréis, esperamos unos segundinos a que se conecte la gente. Sí, voy poniendo y una pasamos lo PDI y ya queda. Voy pasando por el juego en guardia. Eso. Sí. Mira ahí, hecho. Luego lo hizo. Luego le hizo un directo. A ver. Bueno, después pasaré. En fin. Bueno, para ver qué tal, con esto se siente, a ver. Sí, aquí va. Evidentemente. Esto es de finalidad. Sí, el presentador presenta. Claro. La presentación después de que termine aquí quedaría un poco raro. Igual muy moderno, pero raro. No. Vale. ¿Estamos? Ahí.
Bien, pues entonces nada, empezamos ya. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Préstame estar aquí, aunque el tiempo no me acompañe mucho, aunque la manera que tenga que ser, ya que con la verdad, después de los días que tuvimos, el día que tenemos que estar aquí, colgar peles nubes para encima, ¿no? Para poder calentarnos. Pero bueno, repito, préstame estar aquí, gracias a la Yegra por llamar este acto. Y préstame por muchas razones, porque precisamente la primera noticia que tuve de este libro que venimos a presentar fue precisamente aquí en la Yegra. Hay cosa de año y medio, un acto en el que conocí a este ciudadano que tengo aquí aliado, que me entregó que me dijo que estaba acabando de escribir una noveluca, que va a ver si la podía mirar para ver, hacer una revisión histórica, si había alguna metedura de pata o no, y entonces, bueno, sí, ningún problema, y efectivamente, pasómela, y tuve que ser de ella, y tengo que decir que me sorprendió mucho, y va bien, realmente ver una persona tan insultantemente moza, pues hacer... Yo el hecho de escribir una novela, aunque fuera una mierda pincha en un palo que no era el caso, el hecho de que una persona de 17 años escriba una novela, pues siempre hay una noticia, bueno, que no pasa todos los días, pero realmente, tengo que decirlo, ver una novela de esta calidad, pues tiene una cosa realmente sobresaliente y evidentemente una noticia muy prestosa. Y más que nada, creo muy prestosa por la temática y por la forma de enfocarla. Efectivamente, escribir una novela epistolar en forma de ucronía, en la que plantea pues, una evolución histórica extremada de Asturias, extremada de la que fue realmente a partir de 1808 en adelante, ¿no? La Revolución de Mayo, pues yo una apuesta arriesgado porque es muy fácil caer en el ridículo, como muchas veces pasa cuando se escriben ucronías, y este no es el caso. No tanto porque la historia que cuenta sea más o menos inverosímil, que ya inverosímil, aunque nada más hasta cierto punto, y después voy a hablar un poquitín de ello, sino por la idea en sí misma de hacerla con un mínimo de rigor, porque lo prestoso de esta novela, o una de las cosas prestosas de esta novela, y que está planteada de una forma que a través de esos cartes vemos cómo evolucionan los acontecimientos y danos la sensación, acabando, que no pueden evolucionar de otra manera. Y evidentemente está contándonos una cosa que nunca pasó. Por lo tanto, el hecho de que contándolo parezca que era inevitable que pasara lo que pasó, indica que, lógicamente, que está bien escrita. Y eso ya, repito, una muy buena noticia. Creo que es muy buena noticia para la literatura asturiana. Era más que es especialmente novedoso meterse en el camino de las letras, meterse a través de las letras asturianas en el mundo de la ucronía y de ucronías, digamos, asturianas, de historias alternativas de cómo pudo desenvolverse la historia nuestra, pues creo que hay una cosa particularmente interesante y en ese sentido creo que yo muy de agradecer esta novela de Andrés. Claro, en la historia es muy común plantearnos qué sería de la historia o qué pudo pasar si, ¿no? ¿Cuántas veces nos faremos esa pregunta? De ellas, de esas cuantísimas preguntas que nos hacemos muchas veces, intenté ponerles en el prólogo, ¿no? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia muchas de las cosas que además fueron trascendentales en la historia de la humanidad deben ser muchas veces casi auténticas casualidades o el fruto puro y simple del azar? E incluso cosas tan sencillas como que la primera potencia europea en llegar al continente americano fuera Castilla, cuando pudo ser Portugal perfectamente. Coincidió que aquel día en la corte, pues hubo unos que aconsejaron al rey de Portugal diciendo: este Colón no tiene la menor idea de lo que dice, que parece tiene razón, que no tiene la menor idea de lo que decía. Pero como consiguió engañar a la reina Isabel Católica, el rey de Portugal no, pues mira, quien llegó a América fue la corona castellana y no la portuguesa, ¿no? ¿O qué pudo pasar si Waterloo, que ganaron la coalición antinapolítica, ganó por los pelos, pues llega a ganar Napoleón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la historia de Europa, no? O que llega a pasar, por ejemplo, el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, bueno, que el triunfo de la Revolución Bolchevique no era raro, lo que era la toma del poder, pero que ganara la guerra civil y una cosa que desafía toda la lógica elemental. O sea, era imposible ganar aquella guerra civil por parte de los bolcheviques, y ganaronla. Y cambió la historia, evidentemente. Por lo tanto, muchas veces, yo que no soy precisamente determinista,
ni siquiera soy progresista, no creo en la idea del progreso, creo que hay un mito liberal que además culpable de muchas cosas. La historia tiene mucho de caos, hay muchas posibles evoluciones y muchas veces el camino del que enfilen los acontecimientos históricos, muchas veces sí es verdad que posiblemente ya era el único viable, pero otras veces no, y una opción entre muchas otras. Y efectivamente yo creo que sí el camino por el que se aventura esta novela, y eso yo creo que la hace interesante. No tanto, repito, porque fuera particularmente verosímil la versión que nos da, y me puede destripar el final, porque claro, sería muy feo, no os la cuento, pero bueno, digamos que ese final alternativo de las guerras napoleónicas en Asturias, vamos a decirlo así, no digo más, bueno, ya hasta cierto punto inverosímil, pero tal como se cuenta en la novela y dices tú, va, pues no sé por qué nunca pasó, pudo pasar perfectamente, ¿no? Y repito, soy también la virtud de Andrés, que supo escribirlo bien y contarlo de tal manera que dices tú, pues no sé por qué no es esto lo que pasó realmente. Pero bueno, realmente vemos libros de historia que nos cuenten acontecimientos que teóricamente pasaron como si fueran verdad y cosas que son auténticas falsedades, ¿no? La falsificación histórica hay una constante y permanente desde mucho tiempo. Si hay gente que sigue creyendo en el mito de Covadonga, cuando sí sabemos lo que pasó, por lo menos de forma mucho más aproximada a lo que fueron los acontecimientos reales, que tienen per poco que ver, tirando nada, con el mito de Covadonga, que mucha gente sigue dando por válido, pues por lo tanto la versión de Andrés en comparación y una cosa infinitamente más científica y más verosímil, ¿no? Teniendo en cuenta que no pasó nunca. Pero bueno, repito, tampoco pasa el mito de Covadonga y funciona como si fuera verdad, ¿no? Por lo tanto, repito que no llega una cosa ni tan aventurera ni tan extraña. De todas maneras, la idea de que la invasión napoleónica de 1808, que ya como de una patada a una carcasa podre, que ya era el viejo régimen, la monarquía hispánica, fai que se desmantele el Estado y que de ahí surgen otro tipo de legitimidades. La particularidad asturiana es que esa legitimidad non se fai ex novo, sino que se fai dentro da institución del viejo régimen. A Xunta General, que é unha institución preexistente, declarase non acepta a nova autoridade napoleónica e a partir de entama na guerra, bueno, declara la guerra y entama, bueno, pues un proceso realmente revolucionario sin pretenderlo, pero que el resultado final es ese. Eso es lo que ocurre. Y es lo que pasa, y pasa también en otras partes de la monarquía, no solo en la península ibérica, no solo en la parte europea de la monarquía hispánica, sino que pasa también en el continente americano. Esto es, entre el vacío de poder en Madrid, surgen en todas las colonias de América Latina una serie de xuntes revolucionarias que con la sida de defender los derechos históricos de Fernando VII al trono, al final lo que va a tener una xunta propia que pasa básicamente para la emancipación de la corona española. Pero solo en ellos casos. Por ejemplo, lo que se conocía de aquella como Nueva España, que ya engloba México y América Central, las autoridades, digamos, de esa xunta tenían más o menos el mismo foco que la xunta asturiana, y era defender los derechos, suponiendo que tal cosa exista, eso de los derechos dinásticos, ¿no? Pero bueno, defender los derechos de Fernando VII al trono. Y va a ser muchos años después, cuando, gracias a Riego, retornen los liberales al poder en España, cuando esas autoridades se declaren independentistas. Por lo tanto, la historia tiene mucho de azar. Tiene mucho de azar. Y en Buenos Aires puede pasar que en 1808 quisieron la independencia desde el minuto uno, aunque no se atreven a decirlo, o en Chile, o en Venezuela, pero resulta que en México, bueno, en Nueva España o el Alto Perú, no interesa la su intención, pero acabó siendo el resultado por una serie de acontecimientos históricos que fueron pasando. Y por lo tanto esta novela, en ese sentido, no resulta descabellada para nada, porque repito, aunque los acontecimientos que aquí se cuentan, efectivamente, son una ficción literaria, y tiene un punto de inverosimilitud, básicamente porque nunca ocurrieron, no resulta absolutamente impensable pensar que pudieran llegar a darse. Sería mucho más marciano que nos pusiera aquí que en 1809 llega un platillo volante sobre Trubia y que de ahí salen unos señorinos verdes que son los que ganan la guerra contra los franceses. Eso ya va, es que quedaría raro, vamos a decirlo así. Pero lo que aquí se cuenta tampoco parece tanto, aunque evidentemente, repito, sepamos, por supuesto, que nunca pasó. Por lo tanto, creo que en ese sentido ya habrá un camino muy interesante para los estudiantes. La novela en sí ya es fácil de leer, aunque hay una novela epistolar, que normalmente no son de lectura fácil, pero en este caso sí lo es. Creo que ya de lectura ágil,
está bien escrita. Y es más sorprendente todavía viendo lo que decía la insultante mocedad de Andrés, y creo que por eso que abre un camino muy prometedor para el propio Andrés, evidentemente, para ser esta su primera novela, viendo la calidad que tiene, pero creo que abre también una perspectiva interesante para los escritores asturianos, que sería bueno que se animaran alguno más a escribir ucronías sobre nuestra historia, porque realmente la historia asturiana es una auténtica mina en todas estas etapas históricas donde afondar tanto en las artes plásticas como en la literatura, como en el cómic, como muchas otras cosas, como en el cine, si tuviéramos un cine chita en Truria, otro gallo cantaría, ¿no? Evidentemente. Pero creo que en ese sentido yo voy a agradecer una obra como esta porque, repito, abre las perspectivas de lo que sí podrían ser el camino necesario para los escritores asturianos. Y yo, sin más, creo que ya falé de sobra, así que ya te doy la palabra a Andrés. Pues, muchas gracias, Agostino, muchas gracias a todos por venir, sobremanera a Mocedad, que me parece mucho ver Mocedad aquí, que yo creo que hace falta. Y bueno, yo, la verdad que sí, venía a decir un poco lo mismo que Faustino, y es satisfecho de que la historia asturiana tan llena de posibilidades para hacer con ella realmente verdaderas obras de arte, como digo que esto es ella, pero que tiene mucho potencial. Y yo no pena despreciarlo, porque hay un material en bruto a explotar que está pidiendo que lo transformes y que hagas algo nuevo. Porque a la fin, la literatura basase en eso. Esto comentaba mi profesor de Introducción a la Literatura Europea el otro día, que la literatura va a la realidad, agarra la realidad como material en bruto y crea algo nuevo, falla algo nuevo. Algo nuevo que para ser bueno en ese contexto tiene que ser creíble. Y yo creo que, como dice Faustino, yo creo que llegué a conseguirlo, llegué a conseguir agarrar esa historia, transformarla, modificarla, manufacturarla, porque al fin la literatura lleva una artesanía más, y hacer una creación que actualiza la historia asturiana y que al leerla no resulta un spam, es decir, yo creo que como decía Faustino, ya es bien y en todo ese contexto y es creíble. Y igual que pasa con la historia, pasa con todo, con la historia en general, con la cultura, con la mitología, incluso los paisajes, los nombres. Es decir, la historia es un material en bruto y hay que trabajar con ello. No podemos caer en ese pozo que hay el folclorismo, ¿no? De tratar a Asturias como un cadáver, porque al fin no remueves eso. Estás viendo a Asturias como algo muerto y hay que verlo como algo vivo, que tiene que transformarse y tiene que hacer, como digo, cosas nuevas. Y para eso es muy importante la mocedad. Y eso, ayer brome de que hay aquí, pues, siente mozo, porque a fin somos nosotros que tenemos que agarrar el relevo y ponernos a trabajar para seguir adelante con el labor de dar vida a este país cantábrico, ¿no? Y de recuperar lo que lleva su espíritu, el espíritu asturiano. Y eso puede hacerse también de lo que lleva las artes, como puede ser de los trabajos académicos o lo que sea. Tampoco quería explayarme mucho en este sentido, porque, a ver, ya hice 10 presentaciones y más o menos, yo creo que más o menos todo el mundo sabe ya el libro de qué va, más o menos, es decir, Faustino ya lo adelantó, y las ideas que tengo en la cabeza yo creo que ya les expresé, la mayor parte de la gente creo que desconoce, si no habrá después turno de entrugues para solucionarles. Pero bueno, el libro es una cronía que transforma la historia asturiana para hacer algo nuevo con ella, en específico, agarré pues, en el siglo XIX, porque hay un siglo que me llama mucho. A mí la estética decimonónica ya me verdaderamente, y por eso decidí asociar la novela en eso, en los años de las guerras napoleónicas. Pero bueno, como todo eso que yo creo que más o menos ya se conoce, quería pasar a comentar, como dice Faustino, pues esa bayura que hay en la historia asturiana de posibilidades, de puntos críticos, de momentos de inflexión, bueno, para dar un poco una muestra de lo que venía diciendo, de que Asturias es una llaga de material de bruto para trabajar con ello, bueno, verdaderamente fascinante.
Esto ya China, a ver, no sé en qué punto vamos a estudiar con lo primero, pero yo creo que, por ejemplo, podríamos decir pues, las rebeliones nobiliarias en la Edad Media. Tenemos a Gonzalo Peláez, por ejemplo, tenemos a Aguilazi, Félix Aguilazi, que ya no era de Ibanco, Alfonso Enríquez, y son nobles magnates del país. Gonzalo Peláez pues, era señor de los Castillos, Alfonso Enríquez era señor de Sisión y de Loreña, me parece. Y bueno, sí, a ver, en fin, Asturias, la que ya domina Asturias, no se puede decir que existiera como comunidad política nacional en el sentido que íbamos a Guaño, a lo que iban a las naciones, y está claro que se asiente, no tenía un concepto de soberanía nacional, soberanía popular, y nobles, que como nobles que quieren, pues querían simplemente tener pues, privilegios y poder, pero a fin, y es verdad que desembocan unas rebeliones contra el poder central que no tuvo claro, o sea, cuando se entraban esas rebeliones y cuando estuvieron luchándose, no estaba claro quién iba a ganar. Es decir, Gonzalo Peláez protagonizó 3 rebeliones y en fin, al rey de Alfonso VII, me parece que ya, costó ahí bastante derrotado. Y en fin, Alfonso Enrique, por su parte, estuvo negociando con Inglaterra, con Francia. De hecho, llevó corsarios ingleses en Sisión, cuando el asedio, que es un asedio muy, muy importante. Y al fin sí, ganó Joan I de Castilla, ganó la guerra y fue un principado, y además ya lo sabemos. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Y bueno, y tenemos un ejemplo también paradigmático que es Urraca la Asturiana. Una señora que era una señora noble, fue bastante de Alfonso VII, me parece también. Cuando tuvo aquí Alfonso VII, para encargarse con Gonzalo Peláez, pues fecundó a una noble asturiana y salió una filla bastante, que es Urraca, que se casó con el rey de Navarra, pero después, cuando envildó del rey de Navarra, vino para acá con su nuevo marido, que era señor de Chantada, y proclamó el reino. Bueno, después murió y no pasó nada, y Asturias pues, volvió al rey castellano, los guiones también, pero llegó porque fue el reino. Y tenemos una serie de esas posibilidades que llega a pasar si Urraca pues, consigue fortalecer la línea de Riedes y hacer un reino independiente. ¿Qué llega a pasar si Gonzalo Peláez llega a formalizar una alianza con el rey de Portugal? Que tuvo en Portugal, y Gonzalo Peláez murió en Portugal. Y el rey de Portugal, en aquella, pues estaba en teoría intentando sacudirse el yugo de Guillón, estaba en teoría en proceso de independencia. Y casi se formaliza la alianza, por lo menos podemos decir que tiene una posibilidad. Y no pasó, pero puede llegar a pasar. Y las posibilidades que abre ese escenario son vastísimas. Es decir, solo hay que imaginar, pues, eso, un reino de Portugal en forma de L, agarrando a Galicia y Asturias, pues las posibilidades que da eso, pues, la guerra de sucesión, pues eso, un ejército asturiano cruzando el Cordal para tomar Guión, o las guerras napoleónicas, o las guerras entre Portugal y Castilla, porque hubo muchas guerras entre Portugal y Castilla. ¿Os imagináis, pues, el puerto Payeres fortificado con fuertes como Guarda, cerca de Ciudad Rodrigo, o como Valencia Dominio? O sea, Asturias en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, porque Portugal tuvo una Primera Guerra Mundial. Y soldados asturianos, un regimiento asturiano ahí luchando en el Somme, o no sé en qué sector estaban los portugueses, pero era una visión muy impactante, ¿no? O Urraca primera, bueno, el rey y reino de Asturias no sabemos qué pudo dar. A lo mejor llegado a tener colonias. Y eso cúbrelo, bueno, desde una perspectiva diferente, cúbrelo Nicolás Barrio, que no está aquí desgraciadamente, en ese libro, que me parece que está en la biblioteca, que cuando exámenes a Belles, citando a María Guerra, que planteaba un reino de guión independiente, que colonias, y planteaba una historia china. Y bueno, la verdad que, por ejemplo, planteaba como Fayel una revolución estilo castrista en una nueva Asturias en el Caribe, pues dio una idea, bueno, que por lo menos atrae. Y bueno, esto también, obviamente. Como decía Faustino, quiero decir, en España realmente en el siglo XIX todavía no estaba afitado al 100% el proyecto de nación única. O sea, si vemos España, el imperio, es decir, con América y con todas las posesiones, y ese proyecto de nación que tiene las Cortes de Cádiz todavía no estaba afitado.
Y bueno, yo creo que en la península sí estaba aceptado, y decir, la unidad de España, más o menos puede decirse que se respetaba lo que era la península, por la figura del rey, más que nada, en la revisión. Pero bueno, cuando llega Napoleón, el ejército francés, como dice Faustino, lo que fa ahí pues llegar y bueno, rompe todos los esquemas y acaba por desmantelar lo que es la España que se conocía, o el Reino de Castilla que se conocía, o las estructuras que estaban. Y claro, entre ese vacío de poder, pues hay muchas posibilidades. Y la Junta General era un poder asturiano, vale, era un poder bastante ruin, y bastante, en fin, era un poder oligárquico, no se veía nadie, que tenía sus limitaciones, bastantes, no tenía mucho, hay mucha gente que la glorifica bastante, pero si la Junta General, bueno, no dejaba de ser casi un órgano pues, administrativo y de representación de la nobleza local, tampoco. Pero bueno, tenía una minoría liberal, que sí tenía una idea más avanzada de lo que son las ideas políticas, y tenía una idea de Asturias. Esto es importante porque podían no ser independentistas, pero siente como Flores Estrada tenía una idea de Asturias como comunidad política. Y esto espellase en la su constitución, porque Flores Estrada escribió una constitución, un proyecto de constitución para Asturias en 1809. No, para España. Perdón, o sea, para España, perdón, que traicionóme subconsciente. Para España, perdón. Otra crónica, ¿no? Otra crónica, sí. Otro que Otra tienes patrono. Perdón. Constitución. Flores Estrada, sí. Para España, que era bueno, casi autonomista, es decir, un modelo en el que podemos ver más o menos la concepción de la Constitución de 75. Ese modelo de autonomías que no llega a ser federal, pero que está ahí a medio camino. No es federal, eso dice todo Flores Estrada. Sí, por favor, cítalo, porque yo no me recuerdo que decía exactamente. No, decía que cuando lo criticaban, porque decía que tenía una propuesta de constitución federalista, decía que era mentira, que los que lo criticaban no tenían la menor idea de lo que era el federalismo. Pero bueno, si no lo llega, había componentes un tanto peculiares. Casi. No, porque se ve que lo intentó ser casi un totalmente de soberanía compartida entre los diferentes territorios que conformaban la comunidad política. Y uno de ellos es Asturias. Y sí, claro. Y, perdona, Sí. en el fondo hay una especie de exportar el modelo de la Junta General al conjunto de la monarquía española. Cosa que yo un tanto peculiar, pero claro, miraba desde la perspectiva de él, o desde lo que él conocía políticamente, lógicamente, que era la Junta General, pero intenta de alguna forma exportar ese modelo o proyectarlo sobre una hipotética constitución de la monarquía española. Y sí que tenía un punto federalizante, aunque él no quisiera admitirlo, básicamente. Pero sí que había federales en Asturias. De hecho, a ver, bueno, estoy No, en 808 no. Bueno, está Cagarboyes. No, pero no. Vale, Cagarboyes no es federal, pero fue una obra federal. Y después. Después, en el 95. En 808 no había federales. Pero había un paisano que se llamaba Cagarboyes, que bueno, no sabemos, a ver, no está claro que fuera federal, porque después, en fin, después acaba el servicio de Fernando VII, pero escribe lo que lleva un tratado político que fala de federalismo. O sea, debe ser uno de los primeros tratados que plantean un Estado federal para el contexto de España, quiero decir. No. Perdón. A ver, Cagarboyes es un asturiano exiliado en Londres. Sí. Y como todos los asturianos, todos los liberales exiliados en Londres, fueron asturianos o no, están los pobres desesperados de la vida y tienen que ganarse el jornal. Y Cagarboyes, un ecuatoriano, encarga una obra para que justifique y defenda el federalismo, en abstracto, no para España, ¿no? Bueno, sí. Porque él defendía, un ecuatoriano que defendía el federalismo para América Latina, entonces no sabía explicarlo bien y encarga a Cagarboyes que lo escriba. Y entonces esa obra de Cagarboyes, que se llama Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos, y el primer texto federalista que se llevara en español. Eso, entonces, en ese sentido, lo que ya la teoría federalista en España sale per boca de un asturiano, que sale aquí de un asturiano, que curiosamente fue por encargo, porque él no debía estar demasiado convencido.
Más que nada porque la solitaria historia política posterior demuestra que muy federalista y muy republicano no llega. Pero como no mandaron y como pagaron por ello, escribiólo y escribiólo bien. Sí, sí, sí. Por lo tanto, bien como un libro republicano federal por encargo. Básicamente. Pero bueno, a ver, sí que yo creo que el canal no tuviera esa idea, pues escribió. Por lo menos conocía. Bueno, Y era una cronilla. Y bueno, eso combinado con siete como Flores de Estrada, que sí que tenía una idea de Asturias como comunidad política, pues bueno, da a entender que había una idea de que Asturias existía y tenía un cierto derecho a tener un poder político propio y que sí, que daría vencellado al poder español, pero que tenía derechos de existencia por sí solos, o sea, por sí mismos. No porque ellos los delegaron, porque vienen de eso. Y esto suena un poco con esa novela, que es decir, bueno, nosotros tenemos unos derechos y ellos quieren quitárnoslos. Pero no pueden, realmente. ¿Qué derecho tienen a quitarnos nuestras prerrogativas si son nuestras? Y bueno, a ver, obviamente hay ficción, pero esa idea existía. Y bueno, y existió durante todo el siglo XIX y siglo XX. Es decir, bueno, yo verdad que en Asturias no hubo, por ejemplo, en el 73, no hubo ningún levantamiento catalán, como algún intento que un poco de risa, de verdad que da un poco de risa, porque salió un poco mal. A fin, bueno, quedaron 20 tipos del monte que cuando llegamos. No, yo soy en el 69, perdón, yo en el 69. Que bueno, que hay dos momentos de sublevaciones catalanes, federales. En el 69, que yo cuando se aprueba la Constitución, la monárquica, la Constitución monárquica, y después en el 73. En el 73 no hubo, pero en el 69 sí hubo un conato, que bueno, fue eso, muy triste, que son 20 tipos que se echaron al monte, y bueno, estuvieron ahí 2 semanas dando vueltas por ahí, y al fin, pues, atoparonnos en Sama. Bueno, entraron en Sama de Abreu, que la escena, bueno, por lo menos sí que yo un poco. Bueno, una partida federal ahí tomando Sama de Abreu, pues, en fin, tampoco, bastante, ¿no? Tampoco, sí, impacta un poco. Pero, nada, llegaron los carabineros y parece que una compañía del ejército pegaron 2 tiros y salieron por patas. Pero bueno, después hubo otro intento, igualmente triste, en el 83, federal también, que fue parecido, es decir, 20 tipos por los montes de Quirós y, bueno, sí, entraron en Bárcena de Quirós, y verdad, me parece, o en Chena, no, creo que en Chena. En 83. Sí, 83. 80. Bueno, pues en los años 80. Hablo de ellos Sánchez Collantes. Pues son 20 tipos que se echan al monte, entren en la población, me parece, y saquen 20.000 pesetas de ayuntamiento, colen y después llegan a Lyon. Llegan a Lyon y como no tenían nada que hacer, pues pasaron para casa. Tiraron las armas y marcharon. Pero bueno, a ver, sí que es verdad que no tengo un intento real de hacer un cantón asturiano, pero, o sea, desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista político sí. Es decir, en Asturias había muchos federales que tenían una idea política de Asturias y que hicieron una constitución para Asturias, constitución federal, pero que hicieron una constitución para Asturias y pensaban que Asturias tenía que tener ese derecho a gobernarse y a tener soberanía propia dentro de las esferas de soberanía de la nación y del Estado europeo y demás, pero que tenían derechos propios y eso existieron y estuvieron en el siglo XIX y eran, no sé si, no voy a decir fuerza mayoritaria, porque no llega así, ¿no? Pero entre la izquierda y era entre fuerzas opositores al régimen, eran una fuerza, bueno, destacadísima. Es decir, Sisión, la fuerza que tenía el Partido Federal de Sisión, bueno, era, bueno, destacadísima. Y no solo eso, quiero decir, esas ideas federales se acaban también pasando al republicanismo más, bueno, más al uso. Y darse casos como en el 97, en el año 1897, que las fuerzas republicanas, más o menos yo creo que son todos, del país, no son todos, pero bueno, son bastante amplios, es decir, no solo son los federales, son también progresistas, por la parte. ¿Ando por ahí? Vamos, pues la otro. No, bueno, estás hablando de la campaña autonómica. Sí, de la campaña autonómica. La verdad que tiene escenas muy impactantes la campaña autonómica. Digamos que el republicanismo federal intenta hacer una campaña
por una constitución asturiana que trascienda lo que es el propio republicanismo federal. Y sí que son quienes sacar de ellos apoyos fuera de lo que es tradicionalmente el republicanismo federal, incluso de algún carlista. Sí, bueno, esos años públicamente, son los años de la... públicamente en su apoyo. Eso fue público a través de un manifiesto a finales de abril del 97 y una campaña que duró los primeros meses del 98. Después, y básicamente como una reacción al anuncio del gobierno español de dar una autonomía a Cuba, cuando ya aquellos no había por dónde agarrar, pues aceptaban una autonomía para Cuba. Claro, porque los cubanos ya no querían una autonomía, querían otra cosa. Y entonces en ese contexto sale el republicanismo federal asturiano de una ocasión de defender lo que llevaban defendiendo toda la vida, efectivamente, que era una constitución para Asturias. Esa campaña tampoco tiene mucho recorrido, básicamente, entre otras cosas, porque tampoco empieza la guerra contra Estados Unidos, que va, que es un factor importante, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, realmente esa defensa de una constitución asturiana, otros sectores del republicanismo nunca la vieron. Siempre ha existido un republicanismo centralista que era tremendamente hostil a cualquier idea de federación, porque entendían que el cantonalismo era la causa del fin de la Primera República. Cosa que en parte no les faltaba la razón. Pero bueno, digamos, lo que es el cantonalismo y era una cosa y el republicanismo federal y era otra distinta. Pero bueno, si entrar aquí en un debate que no procede, porque estamos a presentar una novela ambientada en 1809. Pues eso, como digo, lo que llega la idea de que Asturias como comunidad política existía, estaba afitada. Estaba un poco verde, pero estaba afitada. Y no era tampoco una idea independentista, pero había esa concepción. Y claro, lo que yo salgo llegamos a lo que llega a un punto bueno, casi de hipérbole, casi podríamos decir. Que se puede hacer pues, con este proceso en específico o con otros muchos. Y no sé si quieres añadir algo sobre Gonzalo Peláez o sobre esos eventos medievales. No. A ver, realmente la historia siempre está abierta. Entonces, realmente, efectivamente, ¿pudo Gonzalo Peláez ganar las rebeliones contra Alfonso VII? Pues sí pudo, porque por esos años ganó la de Portugal. O sea, no era una cosa absolutamente inverosímil. Otra cosa es ganar en un momento concreto y otra cosa es que tenía la viabilidad histórica de ese proyecto político. Pero realmente las Asturias del siglo XII, en lo que abultaba, digamos, no era muy distinto de lo que podía abultar el primer Portugal, ese Portugal del siglo XII. Tampoco era mucho más grande de lo que era Asturias de aquella. Por lo tanto, inverosímil no es, pero bueno, mi autoridad para otra novela. Gonzalo Peláez gana, a ver qué pasa después, ¿no? La urraca sí era posiblemente, urraca asturiana, con una aventura ya demasiado, sí, no se tenía en el aire. El proyecto de Alfonso Enrique sí que tenía viabilidad histórica, porque es en el contexto de la Guerra de los 100 años, y no era para nada raro que pudiera acabar siendo vasallo del rey de Inglaterra, que de hecho intentó negociar en gran medida, y además tuvo la ayuda portuguesa, otra vez, como la tuvo Gonzalo Peláez, para evitar que los enemigos son los mis enemigos son los mis amigos, y entonces patronar a los castellanos, pues ayudó a los asturianos a rebelarse. Por lo tanto, y yo lo que hice Andrés, realmente la historia asturiana cumple la historia de Asturias y de cualquier sitio, pero bueno, estamos en Asturias, ¿no? Sí que fue un abanico de posibilidades muy curiosas para la ficción, no solo lo que es específicamente en las ucronías, sino incluso en las cosas que sabemos que pasaron muy arriba, pero que son tremendamente novelables. Andrés mencionó a Félix Aguilache. Félix Aguilache era un noble de Bozón que se engarrió con Rey de León, no quiere que se rebelara, y que escogió el bando equivocado con una lucha de estas intestinas en la corte, y de repente, oh Dios mío, acabó de caer en desgracia. Y antes de que lo brindara el Rey de León, tampoco muy bien exactamente por qué, escapó en un barco vikingo. Eso ya llena de una película de una superproducción hollywoodiense. Un noble asturiano, a ver, claro, tú en el 1010 marchas de un barco vikingo, ya que tienes tratos previos con ellos, porque si no, a ver, un barco vikingo no es el mejor sitio del mundo para escapar, básicamente, ¿no? Claro. Por lo tanto, el hombre tuvo escapado, yo no sé cómo fue, 10, 12 años, hasta que se enteró de que lo perdonaron y volvió para Asturias y murió de viejo, de esas posesiones en Gozón. Ahora bien, ¿qué pasó en esos 10 años? Este señor que marchó en un barco vikingo, igual probablemente todo muerto del asco en un pueblo perdido ahí de Dinamarca o de Noruega, no sabemos.
O igual non, pero realmente Marcho para Rusia ya a quemar pero claro, pero digamos, sería un punto de partida para a una otro libro. no, para un novelón, para una serie o para, por eso digo, si tuviéramos un Cinecittà en Turubia, ¿cuánto íbamos a ganar, no? Pero realmente, por eso digo, la historia asturiana, o con Script City, pero repito, la historia la que nos toca, ofrece una cantidad de posibilidades literarias o de ficción realmente muy interesantes. Y la historia de Félix Aguilacci, yo creo que es una historia impresionante, por la potencialidad que tiene, porque la capacidad que podemos tener de imaginar las aventuras absolutamente inventadas, por supuesto, de Félix Aguilacci, en un contexto, por ejemplo, cuando los vikingos llegan a América. Esos años, unos años primero, yo cuando llegan a Vinland, donde están 20 años. Bueno, no tenemos evidentemente ninguna evidencia ni la menor sospecha de que Félix Aguilacci acabara en Vinland enterrándose con los algonquinos, por supuesto que no. Pero bueno, ya que marchó en un barco vikingo, sí que sería verosímil que era una obra literaria donde apareciera Félix Aguilacci por ahí, o por Islandia, o lo que dices en Rusia, zurrándose ahí con el primo de Vladimir de Kiev. Pues no sería inverosímil porque realmente cosas más raras se vieron históricamente. Y eso es lo guapo, digamos, de la literatura, cuando se ve con un mínimo de verosimilitud. Claro, porque... Y eso luego con esta novela, que lleve los... Claro, sí, claro. Que evidentemente no se acierta, muy difícil, porque claro, un libro de historia. Esto, no yo una novela histórica, yo una cronía. Decía Aristóteles que la verosimilitud ya es esencia de la literatura. Obviamente, la literatura es de ficción, pero como decía Lentano, tiene que ser una ficción creíble. Tú tienes que leer el libro y tienes que creértelo, porque si no, no te prestas. Porque dices que esto aquí no es fatal, no me lo han demostrado. Ahí con la espada láser pasaste. Claro, claro, un poco quitado, ¿no? Y bueno, continuando con esto que dice Faustino del Cinecittà en Trubia, ¿no? Decir que la literatura es un vehículo para expresar esa creatividad y esa imaginación y esas posibilidades que oferta la mente humana y las posibilidades de creación del ser humano como artista y como artesano, pero no es la única. Y hay otras que también son importantes, y más en el mundo que estamos ahora. A mí me parece mucho literatura, tengo que decirlo, me gusta mucho, soy escritor, soy lector ávido y en fin. Pero, bueno, la literatura ahora no quiero que quiera. Quiero decir, en el siglo XIX, es que la gente escribía libros, bueno, libros no, novelines en periódicos y todo lo bien cada poco, pues, en la revista de Asturias también tenemos esos relatos, en fin, la gente leía mucho más porque era lo que había, no había otra cosa. Desigual también, obviamente. Y ahora hay otras cosas, está el cine, que realmente pues, el cine pues, no podemos grabar ahora 4 y yo y ponernos a grabar una superproducción, obviamente. Pero como suele decir Faustino, el cómic y el cine de dos probes, y no miro nadie. No miro nadie. Y bueno, eso es decir, el cómic y el cine de dos probes también es un vehículo importante de transmisión de cultura popular, ¿no? Que al final la literatura es parte de la cultura popular. Y no solo el cómic, también, los videojuegos. Lo importante es que son los videojuegos y los pocos que hay, porque, bueno, pocos, digo pocos porque no hay ningún todavía. Está tiempo de leyendas, que está un poco para nacer, pero todavía no nació. Todavía tiempo de leyendas es un videojuego que hizo Adrián Carballales. Y bueno, va a haber una campaña de crowdfunding, que era Dios que está pagando. Yo el juego promete mucho, yo fui beta tester del juego y promete mucho. Pero bueno, podría hacerse más. Y esto, por ejemplo, pues daría para un videojuego. Un videojuego como los que hay de Total War, estos de estrategia y de control, pues en vez de con franceses y con españoles, pues con Pedro Celestín Menéndez de Vigo, pues que era un mariscal republicano, de hecho, porque Pedro Celestín era un personaje que sale aquí, llamándose Pedro Celestín Menéndez de Vigo, que estaba aquí en Asturias, era asturiano y acabó de los años pues muerto de asco en Almería con rango de mariscal, pero como errantes, porque como ya era republicano, pues obviamente pues, no ni pagaban y murió de prueba. Pero es muy interesante que una persona, un mariscal republicano que tuviera el equipo de Asturias en la red de tendencia. Y pues daría para hacer un videojuego de la subida, o de Escandón también. Escandón era un poco era carlista, bueno, carlista no, protagonista también. Carlistas no había, pero bueno, ya era imposible, no lo podía ver. Lo que dieron, lo que era el protocarlismo, ¿no? Protocarlismo. Carlista en vías, ¿no?
también, bueno, hay mucha gente también para que daría un videojuego. Bueno, digo videojuegos, pues, porque también podría ser un cómic, eso también daría para un cómic. O daría para tantas cosas. Y decir, y no es solo que mirar también lo que lleve la narración, porque bueno, al fin los videojuegos son una forma de narración, puede argumentarse, pero bueno, también hay otras artes plásticas, otras artes pues, musicales o artes de otro tipo que también son importantes para dar una visión nueva a Asturias y para generar identidad también y para tener un poco de imaginario colectivo. Sí, Imagináis una ópera de la, una ópera. de la Revolución de Una ópera con una escena que sería Pepín Queipo de Llano entrando en un teatro en Londres con toda la aristocracia británica aplaudiendo y que, bueno, seguramente pasó, me parece. Sí, pero nunca canta. No queda bien. Un musical. Sería una ópera, fue musical. Pues claro, y que hay tantas oportunidades, lo que pasa es que, claro, no tenemos perra para ir. Pero claro, hay tantas cosas que hacer imagínate un cuadro del estilo de Ferrer Dalmau, que esto comentaba Pedro Pablo Batalla, llámase. Llámase así, Pablo Batalla, que sí, Ferrer Dalmau hay cuadros, claro, de lo que yo la ideología, bueno, el imaginario españolista, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a tenernos un cuadro de la batalla de la Ponte Peñaflor? Es decir, ahí las valientes tropas asturianas ahí manteniendo a raya al maíz carnero. Joder, que una escena muy importante. O porque no vamos a tenerlo pues, de la proclamación de la República Federal de Oviedo el día 12 de febrero del 73, porque se proclamó la República Federal aquí. Salió ahí la interina Marmoni al balcón del ayuntamiento y anunció ahí la voz nueva y la siente alborotada. ¡Viva la República Federal! En fin, y una escena muy potente. Que de hecho aquí tenemos una bandera que tuvo ondeando en el ayuntamiento de Oviedo, una bandera que se diseñó para la República Federal Asturiana, para el cantón. Tuvo ondeando, sí, para eso. El cantón no, porque el cantón nunca lo hubo. No, sí, a ver, porque la terminología que utilizan o República o cantón, eso puede la Ya, sí, pero nunca hubo cantón, porque no hubo cantonalistas aquí que no puedan hablar. La voluntad era de hacer un Estado asturiano, para eso se proclamó la República Federal. Y para eso se ofreció la bandera. Para eso se ofreció la bandera. Fue una bandera que usó el Partido Federal y las propias autoridades del gobierno de la República Española en Asturias. No los cantonalistas, que aquí por suerte no había. Ya, por suerte, porque sí. No. Pero la terminología de cantón para República Federal usaba eso. Y también una escena potente, bueno, y estoy hablando aquí de arte, pero bueno, esculturas también, o lo que sea. Es decir, hay muchas series por hacer, porque no somos un país, bueno, pequeñín y pro, y lo que no tenemos en medios como Hollywood, pues hay que ponerlo con trabajo y con corazón y con buena voluntad, y con un poco de ironía también, y de sonrisa también, porque bueno, porque hacemos lo que podemos, ¿no? Y eso, básicamente eso, que hay que hacer muchas cosas y esto es una muestra de lo que se puede hacer y de las posibilidades que tiene Asturias como país y como coalición de ideas y de eventos y sucesos. Ya damos una hora y nada más. Si alguien quiere hacer una escultura, ya. ¿Alguien tiene droga? ¿Nadie? Deja tiempo, pero que sí. ¿Estás trabajando ya en algo nuevo? Ya, sí, estoy trabajando sí, con cosas, sí. Tengo cosas en el tintero, sí. Entonces, sí, a ver, la verdad que prestaba a seguir con escronías, pero a mí también me presta la fantasía y Asturias, esto comentaba Nicolás Barrio y comenté con él, Morcín, cuando fui a presentar el libro de Nicolás, del Llao de Nicomante, que llega a Asturias ofrece muchas posibilidades, no solo en la historia, sino también en lo que viene en la mitología, la cultura popular, el folclore. Y de ahí puede salir verdaderas maravillas, es decir, de obras de fantasía. ¿Por qué tenemos que hacer fantasía algo sesión? Es decir, bueno, sí, porque la fixo Tolkien y Tolkien y Dios, vale, sí. Pero aparte de eso, no hay razón para ello. Ni siquiera tiene que ser medievalista, es decir, porque la fantasía, a ver, si pasa una leyenda en la que la tecnología es mayor que la magia, pues entonces pasa a ser steampunk o dieselpunk o cyberpunk o lo que sea, o ciencia ficción, así que sí. Pero no tiene que ser medievalista per se, puede ser, pues, bueno, pues sociedad moderna, puede ser, o de la antigüedad también.
Bueno, yo en este caso pues estoy trabajando con temas medievales porque esto más, pero sí la fantasía, a fin, claro, y es un sitio muy importante en el que trabajar por esas posibilidades que ofrece la mitología asturiana. Es decir, no hay por qué tener hobbits, pues tener los trazos, o podemos reinterpretar la mitología. Nicolás, por ejemplo, en su libro, no, te enseño el libro, es un Nicolás, si me fastidio. Nicolás en ese libro pues plantea que los nuberos son magos. Hay un tipo de mago, hay un mago nubero, que es un mago que remana pues, los relámpagos y los fuegos y la lluvia, la tormenta y demás. Yo, por ejemplo, en el cantar de Suelo Caínes, que yo rayato con que gané el concurso de Leyendas de Emoción en categoría juvenil, pues no falo de dragones, falo de cuélabres, porque ¿qué voy a hablar de dragones? Y aquí lo que tenemos es un cuélabre. No falo de la criatura que yo escuello como representación de, bueno, como antagonista, pues un orco, un ogro, un mouro, porque aquí en el occidente de Asturias lo que hay son mouros, que son seres que vienen ahí bajo la tierra. No tiene que ver con la palabra mouro, que es despectiva para siempre para vivir, no tiene que ver. Viene de latín maurus, que significa negro, pero porque vivieron, bueno, pero no tiene que ver con que fueron africanos. Es decir, porque vivían en el infierno, entonces trataban negros del carbón, de las fases del infierno. No tiene que ver con eso. Y falo de lloveros también, falo de lloveros y de cuelos y de moros y de xianes que encantan al protagonista, llámese Don Suaru. Claro, porque también los nombres, porque cuando se fai fantasía, incluso autores españoles, asturianos, agarran nombres anglosaxones. Jack, por ejemplo, en la obra gallega, hay un personaje, llámese Jack. ¿Por qué? Llamamos Suaro y Silu y Roldán, ¿por qué? Pues en Asturias y faigo en fantasía con la concepción asturiana. Claro, si fuera inglés, pues faría con la concepción anglosaxona. Y alemán, pues alemana, pero estoy en Asturias, ¿por qué hacerlo como lo hacen otros idiomas? Para eso que tenéis, para eso están ellos, ¿no? No hay alemanes abondos para hacer literatura alemana. Entonces hay que hacer eso. No hay que hacer solo obras que traten de Asturias. Puede hacerse obras que no traten de Asturias, porque la fantasía en Asturias no existe. En mi mundo no existe Asturias, pero está basado en Asturias. Es decir, faese pensando en Asturias. Que eso también es una manera de revivir, ¿no? El uso imaginario colectivo. Y eso, el hecho de eso, de pues, hablar de xianes que encanten a una persona, no de pues, nada o no sé, o algo así, o hablar de trasgos en vez de duendes o de enanos, o en vez de enanos, pues moros, o en vez de, pues sí, también una manera de recuperar lo nuestro, ¿no? Y bueno, también pues el cyberpunk o el steampunk o el dieselpunk también ofrece muchas posibilidades, porque Asturias también tiene una cultura industrial muy importante y tiene una cultura de migración y tiene una cultura del ferrocarril. O sea, el ferrocarril de Asturias también fue importante en ese momento. Y las cuencas, había muchos ferrocarriles. El ferrocarril es un elemento bastante importante en el steampunk y en otros géneros de ese tema. Y bueno, la cultura minera también. O sea, en el occidente de Asturias puedes hacer un western, perfectamente. Un western, o sea, yo tengo de ellos imágenes de periódicos de la época, de diligencias, pasando por Cangas de Narcea, que son SMIs que parecen sacar de Ogio, de Arkansas o de Purí. Pues haces un western, perfectamente, pues que una comunidad minera, eso, pues, los montes de un país inventado, que está basado en Cangas de Narcea, perdón. Con la fiebre del oro. La fiebre del oro, sí, la fiebre del oro. Pues con diligencias y con robos y con eso consciente, pues que en vez de ir vestidos de vaqueros, pues van vestidos de vaqueros, con chileco, con sombrero, y que tienen embrañes y no tienen eso en llanura, tienen embrañes y tienen para arriba, y, en fin, que haya diligencias, con gente con montera y demás, y con capotes y tal. O sea, llegará también la estética asturiana. No hay por qué tratar Asturias como tal, sino hacer cosas pensando en Asturias y pensando para Asturias. No sé si respondía a la truga. Bueno, parece que no fue un poco raro, pero en fin. Entonces, si tenéis que tenéis en mente. Bueno, también es interesante, yo tengo muchas cosas en mente. Claro. Quiero que tenga 18 años. También es importante que Asturias tiene una cultura de migración muy potente. Y hay muchos vencellos entre América y Asturias. Y esto sí que fixe alguna cosa, como si entiendo Asturias y Argentina, una cosa un poco estrambótica, pero yo creo que salió bastante bien, que va a salir en el número de Fermiento
nuevo. Eso, y en realidad, pues como amestando aquí la cultura argentina con la asturiana, de una manera un poco rara, también con un trasfondo steampunk, en fin, agarré ese gato y metí ahí todo lo que quería meter. Y eso, pues, tienen como reminiscencias argentinas de lenguas, pues, falo de boliches, en vez de falar de una tabiana, pues falo de un boliche. Falo de unidades, por ejemplo, en vez de falar de unidades de caballería que podrían haber aquí, como USARs, por ejemplo, que son unidades europeas, pues falo de blandeños, que llevan como el equivalente del USAR, pero en Argentina. Los nombres también. Yo tengo como una mía estudiante argentina, porque no falo de gauchos, falo de vaqueiros y lo que lleva la ubicación de ese mundo y es más parecido a Asturias y más verde, con puertos, con puertos de montaña, quiero decir, con clima más atlántico, pero a fin hay grandes espacios de terreno, como la Argentina. En fin, y una mía estudiante también es importante, es decir, ¿por qué vamos a hacer algo únicamente asturiano? Lo que hay que hacer es hacer algo pensando en Asturias. Y a partir de ahí, pues, transformado como nos queramos, que para eso somos seres humanos con imaginación y creatividad y atributos que, como diría Aristóteles, son casi divinos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo he hecho en falta un pouco, aprovechando que estáis en una mesa xente, bueno, que presta especialmente la historia por diversos motivos, siempre, y yo creo que ya lo tengo dicho y eso también a Faustino y demás, la elaboración de una, pues bueno, de una infografía, digo, a nivel YouTube y tal, como se fexo en otros sitios, histórica, con las grandes paraes, pues no sé cómo decirlo, mítiques, ¿no? Mítiques, asumiendo que son mitos y que la construcción de Sirreyatu también lleva una construcción, pero bueno, que sirva para hacer un poco de contrapedagogía política entre el nacionalismo español más recalcitrante, siendo fondamente más averada a los hechos reales y, bueno, para que siga un poquillín a nivel de divulgación, porque muchas veces... Una línea temporal. Sí. Quiero decir, ahora mismo, pues por ejemplo, un SISEM haciendo una cosa prestosa, o aparentemente parece que va a ser muy, muy prestosa, que lleva el disco de Dixerga, que tiene 20 cantares con 19 o los que sean paraes en la historia de la clase obrera asturiana, y en SISEM, pues para hacer una cosa semellada, parece que más o menos agarramos eso, 10, 12 paraes como muchísimo, y sacas un filo conductor de la construcción social y bueno, nacional del país que podría ser interesante hacer a nivel infografía. Bueno, pues ser estática o pues ser en plan YouTube, ¿no? Hay mogollón de cuestiones en SISEM. También lo tengo comentado a Margarita Fernández Mier o a, bueno, gente así y tal, porque hay una cosa que podía ser muy guapa y que podía tener unos años que la moda ya era como la mano, ¿no? No sé si os acordáis, que una mano que se iba moviendo y dibujaba ese tipo de cuestiones y ahí quedamos fuera. Sí. Los asturianos y los asturianos. A ver, como tantas cosas, porque al fin somos un país pequeñín y, en fin, de falta siente. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que soy, yo filólogo, bueno, todavía en vías de. Entonces, yo historiador, bueno, todavía estoy en primer año, pero en fin. Lo que llegué, lo positivo mío y es el filólogo, no sé qué es historiador. Entonces, claro, para hablar de historia con rigor, yo puedo hablar de historia desde el punto de vista literario, que eso sí puedo hacerlo. Pero bueno, a ver, yo creo que sé de historia y qué tal. Pero bueno, en fin, yo podría hacerlo, pero bueno, en fin, no sé si yo creo que podría haber cosas más indicadas. Bueno, a fin, no sé, con las Asturias a fin, claro, parece que no hay gente que la que hay, pues falla poco y parece que tiene que ser uno que falla todo y estás esperando porque caiga del cielo de alguien para que lo haga y al fin, pues tienes que poner tú y en fin, ¿no? Y lo que hay. Pero bueno, sí, al fin llevo una idea. Lo que pasa es que lo que digo es eso, que para mí la historia, a ver, como desde el punto de vista literario, préstame, desde el punto de vista académico tengo más respeto, por ella. Bueno, al fin no me gusta el tema de los relatos, como puede ser el relato nacionalista español o asturiano, pues que no, a mí me gusta ser científico en ese sentido y me gusta buscar los tres pies al gato, perdón.
Y claro, peco un poco de eso, de criticismo en ese sentido. Entonces, claro, cuando falo de Gonzalo Peral siempre digo, bueno, este paso era un noble, y lo que quería era poder verlos y que hicieran así. No quería independizar de Asturias, porque no tenía ninguna idea de Asturias. Y cuando falo de Afonso Reyes, igual, pues él quería, y era un bastardo, quería bastardo del rey, y lo que quería era Casín, porque, ay, como soy bastardo, no puedo ser rey. Ay, cabrón, ¿qué falgo ahora? Bueno, estoy en Asturias, pues bueno, pues voy a ver si puedo hacer aquí algo. Pero claro, ni que tenga una idea de Asturias. Es claro, yo tengo un poco de científico, no sé. A ver, yo creo que lo que plantea y es muy interesante. Lo que pasa es que estamos, y además yo creo que una cosa que sería, a ver, técnicamente, yo entiendo que hay gente a mundo preparado para hacerlo, para hacer la nanina, digamos. Lo que pasa es que lo que queda por estamos teniendo una fase previa que ya pinta ese filo conductor, digamos, a nivel académico. Es decir, es necesario, y aquí hay intentos, y yo, bueno, hay un proyecto ahí, precisamente de la propia academia, que a ver, bueno, el mundo paró hay 2 años, a ver si se puede retomar. Sí necesitamos hacer una contrahistoria académica de Asturias, porque además hay muchos para ella, lo que está por hacer es esa síntesis, quiero decir. Hay medievalistas abondos en Asturias que lleven 40 años desmontando el colonialismo, académicamente está desmontado, pero falta por hacer desde Asturias no ya desmontarlo, sino lo que ya capital, de alguna forma a nivel académico. Ya falta pues, una academia de Asturias. No hace falta una academia. Lo que hace falta es poner por escrito o sintetizar lo que ya se lleva estudiando. Resumirlo todo por lo menos. Efectivamente. Y hacerlo para el público. Quiero decir, que no tengas que visitar 35 revistas medievalistas, todos ellos muy potentes, para topar eso. No hace falta. Hay que hacer la síntesis que salga al gran público. Y la síntesis de alguna forma de la historia de Asturias. Porque, repito, efectivamente, hay muchos de esos episodios que ya están desmontados, pero falta por hacer esa síntesis, esa historia nacional, la llamada SINA, que de alguna forma represente el contradiscurso al discurso hegemónico. Porque, aunque los elementos fundamentales de ese discurso hegemónico ya estén desmontados a nivel académico, pero en ámbitos muy especializados, queda por hacer esa obra académica, pero al mismo tiempo divulgativa, que después permita detrás hacerles infografías, vamos a decirlo así, ¿no? Ese es el guión. Y el guión está todavía, por desgracia, no acabó de salir del todo. Tenemos elementos para el guión, pero falta por hacer. Realmente lo que dices tú, Caray, es fundamental. Sí. Es decir, para hacer una historia de Asturias curiosa, por decir un caso, en cómic, o en YouTube, o yo qué sé, por un documental, necesitamos todavía fijar esa visión académica alternativa, rigurosa, que permita abrir una divulgación que no sean directamente fantasías animales. Por eso decía un poco al inicio de esta charla, ¿no? de esta intervención, de este acto, el hecho de que hay cosas mucho más fantásticas que pasen por libros de historia que la novela de Andrés, y que te les vende como si fueran historia real, ¿no? Y que incluso de cuando en cuando todavía se cuelan entre ellos libros de texto. Eso es lo más terrible. Entonces, claro, yo lo que no quisiera es acabar haciendo fantasías animales como la gente de Nova Historia Catalana, que eso no representa la historiografía catalana, que es una cosa infinitamente más seria. Nova Historia Catalana y una banda de marcianos directamente inventando marcianos. Claro, si yo lo que podemos hacer es que no podemos permitirnos, bajo ningún concepto, en caer en nada que mínimamente pudiera parecerse aquello, porque eso, el daño que eso podría hacer sería terrible. Claro, es lo que yo decía antes. La historia evidentemente que verse con espíritu crítico, pero claro, con rigor, porque si no podemos montar unas películas espantosas. Y sobre todo cuando eso yo lo que permite es que te conviertas en una caricatura. Y no estamos precisamente para que nos caricaturicen o ponerlo nosotros fácil para que nos caricaturicen cuando ya se dedican otros a caricaturizarnos sin razón para ello. Bueno, digamos como de buena manera, ahora sí, porque entramos con 20 minutos de retraso. Pero bueno, en fin, creo que expresan luego. Otra cuestión que me sucedió sintiendo, bueno, en esta línea de novelas y de ucronías que bueno, también
está traballando Bardio despois do Chobre, por exemplo, ese tipo de espacios. Yo quería recordar, y además falaste de Urraca, y acordéme también de la Ucronía lírica, que es también casi una ópera, la de Jaime Martínez con los ósculos del Imperio Asturiano, ósculos de agua del Imperio Asturiano, y está muy bien porque hay el filo conductor, y el filo conductor que podría también, pues, tiene un cierto aquello con el comentario que decíamos de buscar el filo conductor de la historia de Asturias, y que para nada no lo pretende a nivel historiográfico, sino a nivel lírico, y la cuestión del agua. Y entonces, pues bueno, entemecía cuestiones que salieron aquí, muy steampunk, pues por ejemplo el tema de la central, de las turbinas de la central hidroeléctrica, Urraca, hasta Belarmino Tomás. Bueno, yo fui con el punto porque yo soy bastante... Belarmino Tomás es una figura que a mí la verdad que no me presta demasiado. Por cómo se utiliza, porque fue, porque cómo se utiliza, por cómo se mitifica, en fin. Porque pues, esto yo lo que decía Faustino, del peligro de la caricaturización, hay gente que saca Belarmino Tomás como si fuera aquí la Euro de Independencia, cuando no era, y hay que tener cuidado con eso. Yo lo que decía Faustino, hay que tener cuidado y rigor y hacerlo con procuro. Y porque claro, que no podemos sacar a Belarmino Tomás como si fuera aquí, no sé, con Panis versión asturiana y quiero decir, el Consejo Soberano pues fue lo que fue, pero no fue en Asturias independiente. Fue en un estado, sí, podemos decir estado, a ver, tenía atribuciones estatales, que tuvo radicado en Asturias, que podía tener cierta conciencia de que estaba en Asturias y no estaba en Burgos, pero no tenía una idea nacionalista de Asturias. De hecho, a ver, podía tener una idea autonomista, más o menos, porque después, bueno, a ver, eso es posible que hubiera ciertos vasos conductores, eso es posible, pero independentista no, ni ya autonomista, pues bueno, ya es mucho decir, es decir, eso ya pues expurriendo mucho la imaginación, porque la campaña autonomista que hubo en Asturias, que sí que la hubo, de 31 al más o menos 33, más o menos, pues el socialismo, en fin, tampoco era muy, bueno, a ver, más o menos ya que tenía cierta afinidad, pues en el 18, por ejemplo, que hubo otra campaña autonomista, pues Manuel Llaneza, pues sí que falló una propuesta estatutaria, bastante interesante, por cierto, y en el 31 la Diputación norma una comisión para hacer un estatuto. La Diputación pues, estaba dominada por socialistas y pues, obviamente pues, los socialistas tuvieron que votar que sí, porque de otra manera no se explica qué era decisión. Pero tampoco ya que fuera, bueno, pues, sí, porque bueno, parece que está pasando ahí en Cataluña y en País Vasco y Galicia, pues bueno, para adelante, bueno, pues, va, porque sí, porque bueno, ya que estamos aquí, pues en fin. Pero tampoco estaban pusiendo para ello. Había ciertos personajes, porque por ejemplo, Pachín de Melá estaban a la UGT, en fin, sí que había, bueno, sí que exponiendo mucho también por los autonomistas, pues sí podemos llegar, pero nacionalidad ya pasa de ya. Y no sé por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? No sé, porque tampoco porque no tenía nada que ver con lo que... sacaste no puedes tener Bueno, salióte ahí el subconsciente, ¿eh? Sí. Acabó metiéndose con Belarmino Tomás. Sí, y fue porque yo me lo citó, pero tampoco ya nada. No, porque estaba acordándome del disco, que yo muy buen disco, y la verdad cada canción es muy guapa la canción. Pero bueno, claro, el tema de... Yo estaba diciendo, porque el tema de Belarmino Tomás fue que nos esclavizamos, no está siempre. ¿Eh? No, Sí, que no. un doble. Pero el tema de recordar a xente como Belarmino Tomás, o... Sí, más, fue que nos esclavizamos de otra xente, que también estaba ahí, y que tenía a lo mejor sí una idea más desendolcada de lo que Asturias como comunidad política. Mesmo con esta estrada, bueno, con esta del siglo XIX. No sé, no llega a la misma época, pero... Un poco muerto. Ya se la pero quiero decir, el tema es, gente tanto, pues, de Consejo Soberano, pues a lo mejor fue que nos esclavizamos de otra xente. Y a lo mejor, pues, en vez de en Belarmino Tomás, que tampoco tiene una idea de Asturias muy desendolcada, por lo menos que sepamos, pues podemos posar la mirada pues, en, no sé, en Venceslao Guisasola, que es un tipo que no conocéis, no lo conocen ni en nuestra casa, pero desliza en la Constitución asturiana el término nacionalidad asturiana. O sea, la primera vegada que nacionalidad y asturiana aparecen xuntos
y en el año 1883, porque me cerró fiesta sola, mételo ahí baixo mano, y bueno, está ahí. Y nadie conoce a ese paseo. Yo, de hecho, no conozco ni familias suyas. O el año, bueno, también está el año Carreño, que el año Carreño era, no sé qué era, presidente del partido federal de Decisión, ¿no? No, Asturias, que fue el Partido Federal. En Asturias. Que bueno, también tiene una idea de Asturias como comunidad política interesante, y tampoco lo conocen ni en su casa. Bueno, a ver, algún republicano se acuerda de él. Pero en cualquier caso, una representación de la historia de Asturias non para nada más en los míos, exactamente. No, sí, claro, sí. Digo yo, ¿no? Y aparte, Belarmino Tomás, a lo mejor, pues en determinadas cuestiones non encarnaría lo que non militaría en la Llegra, a lo mejor agora mesmo, pero reconoceremos sí que en el campo de lo social, pues, bueno, con otros grandísimos políticos asturianos y dirigentes sindicales y políticos, pues bueno, forma parte de la historia que nos trae a la Asturias de anguaño en la que vivimos. Y la historia asturiana non é únicamente unha sucesión de casi sempre de homes. Claro. También de mujeres, claro. No, de homes, non de homes, e entonces decimos, de homes e mulleres. No, la historia non é simplemente unha sucesión de homes e entonces agora ponemos tamén e de mulleres para que nos preste. No, la historia son procesos de cambio e non é simplemente unha galería de homes y ahora mujeres ilustres, ¿no? La historia es mucho más. Entonces, no se trata de, efectivamente, de hacer un listado de héroes nacionales y entonces metemos también unas cuantas mujeres para que preste y ya está. No, la historia, evidentemente, y ese que tú lo vives por ahí, por supuesto que no. Claro. Y efectivamente, esas infografías, digamos, o esa historia que hay que escribir de Asturias, de lo que tiene que hablar de los procesos de cambio social, donde efectivamente hay individualidades muy importantes, para bien o para mal, o para regulín, digamos, depende, que según papeles ambivalentes, según el contexto, que cite Manuel Llaneza y el ejemplo más claro, que una figura tremendamente ambivalente, para bien y para mal, porque, digamos, tiene, y pero hay una figura que marca el siglo XX asturiano, pero claro, lleva Manuel Llaneza además, lleva Manuel Llaneza y todo lo que había detrás de él, y todo lo que hizo posible la existencia de una figura como Manuel Llaneza. Y después, efectivamente, hay personajes históricos que en un momento concreto, de repente tienen una capacidad nada para desarmar la bolera. Como dos mujeres, pues un 9 de mayo de 1808, que de repente ponerse ahí a alegar a los paisanos y dicen, ¿qué mi madre y esto? ¿Pero vais a aceptar? ¿Para qué valéis vosotros? ¿Qué clase de paisanos sois vosotros? ¿Qué? Estoy hablando de Jacobo Vela y de Mari Candayón, ¿no? Y realmente son figuras absolutamente anónimas en la historia de otra manera, pero que de repente tienen una capacidad de desencadenar una serie de acontecimientos que cambian la historia, efectivamente. Y eso pasa. Pero claro, la historia no llega... Sí, no llega individuales, claro. No llega individuos, llega, claro, procesos. Y claro, lógicamente cambia mucho más... Pero bueno, a fin... Cambia mucho más Asturias, la llegada del Camino de Fierro, que conecta Asturias con Castilla y todo lo que eso determina y modifica la evolución histórica posterior de Asturias, que Fáez fue un guerrillero carlista muy nomado en la cuenca del Caudal, que lo llega y tal, pero claro, bueno, un personaje que incluso si no llega a existir, tampoco modificaba tanto la historia de Asturias. Pero bueno, a fin los individuos también son espello del proceso de la estructura de la vida. Y bueno, estando de acuerdo con Faustino, también quiero decir que, esto voy a meterlo un poco más llamada porque es interesante, que lleguen, bueno, en Asturias, la participación femenina, lo que lleguen en instituciones importantes o en procesos importantes, bueno, ya es relevante ya en el siglo XX. Es decir, la Academia de la Lengua Asturiana, bueno, llamaba la Academia de las Bones Ciencias Asturianas, me parece, o de las Artes y Ciencias, que se falle en el año 1919 en Xixón, porque hubo una academia en Xixón de la Lengua Asturiana. Real Academia. Claro, sí, bueno, llegó a tener el patrocinio. Sí, llegó a tener el patrocinio. Bueno, del príncipe, no sé. No. ¿Ya que salió? Ahí, nosotros. Llegó Vela, que eso lo siento también es cabeza de ella, bueno, no fue nada, estuvo ahí. Y bueno, a ver, de verdad que no fue nada, que sepamos, porque bueno, después sí que hay trabajos individuales que parece que tuvieron becellados a través de la academia, pero en fin, estuvo ahí y hubo 3 mujeres, la academia, es decir, la primera mujer que entró en la RAE, pues entró en el año 79, me parece, o bueno, entró, hay 4 días. Y la primera presidenta de la RAE no existe todavía. No existe un eco. Y es una presidenta de la AIA, Ana Cano. Y la primera novela en asturiano fue una mujer.
Enriqueta González Robín. ¿Vale? Y muy bien. Y bueno, y un personaje que tiene bastantes analogías con la Pardo Bazán. O sea, bueno, dentro de lo que lleva la diferencia propia de tal. Pero bueno, tiene bastantes analogías. Bueno, y es verdad que, a ver, tampoco hay que hablar solo de paisanos. También, ¿sabes qué pasó? Que murió en el año 1807. Estoy a punto de salir ahí. Todo a punto, todo a pique de salir. ¿Por qué no sacaste el alma por ahí, querida? Nadie. Estaban en ucronías y cosas. Bueno, porque la murió Es una novela fantástica. Dolióme, porque... Claro, todavía que no sé que es la historia 100%, porque no la hiciste vivir Porque 4 años Realmente, ¿qué más da? Porque no puedo tomar la novela 1807, porque en 1807 no pasó nada. Pero para que ella vive Descubres la vida de ella unos añinos más. Claro. Ah, eso fue físico. Como escurriste con Xovillano, si hiciste con el hermano, no lo haces con la hermana, por favor. Porque, a ver, lo que yo la concepción de autonomía es que hay un punto, tú tienes que seguir la historia real hasta el punto en que tomas la cronía. Entonces, claro, como ya murió, después de que tome la cronía, yo puedo hacer lo que quiera. Pero meter a... Pues haz una novela gótica a los Mary Shelley y entonces pones una noche de animes y entonces lo que dice, entonces aparece con la bestia y entonces aparece ahí. En plan, Hoy soy jefa Xovillano, si vengo solavo. Esto que dice Martín a mí me parece interesante porque la novela, porque la novela va mucho más allá de los 4 géneros que conocemos habitualmente. La novela, o sea, hay muchos géneros inexplorados. La novela gótica, yo no sé si es de novela gótica o asturiana, puede ser que haya algo, pero no estoy seguro. No sé, y bueno, hay géneros que supongo que a veces tienen menos prestigio, pero que también están ahí. O otros que teniendo prestigio no se cultivaron. Es decir, ciencia ficción asturiana ha ido a algo, pero no hay demasiado tampoco. Literatura de zombies, la asturiana tampoco hay demasiado. Bueno, hay un camino para Estamos en un país de muertos vivientes. Ya. Encima aquí es... Ese fue el paso. Claro, realmente. Estamos en la calle. Pero, Es meter una novela también. Este fue lo que vi. Sin embargo, tenemos construcciones a prueba de zombies. Tradicional. Construcciones tradicionales a prueba de zombies. sí, te refieres a eso, ¿no? Claro. Ah, Es mentira que no lo sepa. bueno, pero literatura de terror tampoco hay demasiado. Es decir, hay muchos géneros inexplorados. Y bueno, y la ponía yo uno, pero también la fantasía, y también la ciencia ficción, y también la literatura gótica, la erótica incluso. Es decir, no hay nada escrito en literatura erótica en asturiana. Sí, sí. Que no puede ser que lo falle. Sí. No, pero poco. Si no lo conoces, no sabes de mucho, poco. Claro. Si no lo conoces. Empleas el euskera, aparece el euskera en alguna vegada en la novela? No, sí, sé por qué, pero no sé qué. Sé por qué lo dices, porque los obreros de la fábrica de Mesa de la Vega llegan vascos, pero, a ver, a fin también vienen obreros y lo que pasó con ellos, que tuvieron que tuvo que venir un traductor a Fabio, fue en el año anterior, y aquí ya pues lo dabas un poco menos a la parte de los esqueletos. Bueno, decidí no meterme en ese vato, pero sí, que es interesante que los obreros de África de Mesa de la Vega eran vascos todos, porque la fábrica de Mesa de la Vega no lo estaba en el País Vasco, estaba en la frontera de Guipúzcoa, del país. Y después de la guerra de Rosellón, pues trajeron para acá porque tenían miedo de que Francia volviera a invadir y volviera a tomar las fábricas que estaban ahí al lado de la frontera. Y bueno, eso también tampoco da muestra de que Asturias era un país, tenemos problemas como de ratas. Es decir, aquí no había nada. Y lo que había, pues era que venía de fuera, pusieron aquí porque, en fin, porque estaba un poco más guardado. Pero aquí la estructura poblacional, esto, tal lo de ello Faustino en ese libro La Revolución de Mayo. pero ¿cómo sería? Porque tiene un subtítulo raro. La Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo. Sí, ¿dónde diría el inicio de no sé qué? El inicio de la historia pasó por ahí. Fala de la estructura poblacional asturiana y eso, pues el 95% de la población era campesina arrendatarios por encima. Había un número grande de cidadnos, pero bueno, que fueron cidadnos no quiere decir que fueron ricos, eran probes como los demás. Eran probes como los demás. Los campesinos que tenían el título de ciudad. Había como 1000 profesionales liberales en el país, o burgueses en general, o no sé cómo. Pero bueno, la proporción de burguesía llega, bueno, ínfima. Es decir, si pasaban de 1000, pues con suerte. Lo que lleven asentando burgueses con profesiones liberales.
Clero, pues, en fin, Clero tenía un porcentaje pequeñín de la población, había Estocacia, pues, otro pequeñín, pero bueno, es decir, que no había nada. Y en pueblos como antes había, pues, berces y vacas y poco más. Y así te se resumen de estudios de la época. Y por eso, porque cuando fue la declaración de soberanía y de que hay la guerra a Francia, pues vienes un poco arriba y dices, vamos a montar un ejército de 40.000 paisanos, o de 20.000, no sé, porque de tanto. Es que, pero llega además que sí, bueno, algunos ya debían de oficialmente tienen 20. 20.000. Y cuando... Nunca pasaron de 10, claro, cuando se ponen a ello, dicen... llegaron verdes de Londres, sino de qué, claro, cuando se ponen a ello, dicen, coño, si tenemos a 20.000 paisanos, uno, no podemos pagarlos, que tuvieron que pedir a toda esta Estocacia del país que soltara y a la iglesia, y yo le explica el golpe de Estado del año siguiente. Sí. Que tuvo que ir la Xunta General con cesto a pedir perros a tu Dios para financiarlo. Y no tenían perros, no tenían con qué vestir a la gente, porque tuvieron que pedir a Inglaterra que trajera uniformes, porque no tenían para vestirlos, no tenían para de comer, no tenían armas, no tenían armas y sí que tenían, pero no tenían cañones, no tenían municiones, no tenían pólvora, no tenían nada. Y después tuvieron cuenta que, bueno, no tenemos gente para parar los campos. Y tuvieron que mandar para casa a los mozos solteros. Claro, un poco... Y aquí una muestra de grandonismo asturiano. Sí. Yo declaro la guerra a Napoleón y después ya diré viendo. Y yo aquí planteo, de hecho, un punto clave de la novela y eso, coño, que no tenemos para seguir la guerra. ¿Qué hacemos? Y un punto clave. ¿Cómo? Como Putin ahora, que no sé Para ti. Pero hasta que no tenía gas. Aquí ni siquiera. Bueno, había minas de mercurio, pero China, me parece, y por Mieres, porque claro, de aquella ya no China, no sé si se guarda Mieres. Bien, la Borea Santísima. Porque China de aquella ya era un concello enorme, China, Mieres y lo que lleva y todo. No, ya le digo aparte. ¿Ah, qué? Ya le digo aparte. Ah, ya no. ¿Dónde Mieres diga que en Asturias no había gas? Que se sacara y se vendiera, evidentemente, en 1809, mucho no había. Ni se vendía mucho, ¿no? Está bien. Había carbón, pero bueno, el carbón de aquella tampoco era... tenemos aquí a alguien que expresó un trabajo sobre eso, sobre minas y demás. Pero bueno, el carbón tampoco era que se explotara, no había pozos, había explotaciones que hacia cielo abierto. Tampoco había muy importante, que una zona de Carballín. Nada. No, pero no había la capacidad para sacarlo fuera. Sí, no. Pues sacar carbón, claro, ¿qué haces con el comelo? No, el carbón lleva a venderlo fuera. Claro, pero para venderlo fuera, los carriles de transporte. Él todavía estaba por inventar. Entonces, en 1809, saques carbón, pues sí, allá otra casa, para hacer una calicata, o como mucho una mina un poco más curiosa, como mucho para la ferrería o para las casas. Las minas que había eran bastante pros. En 1809, evidentemente, lo que es la explotación del carbón, eso todavía no estaba, y eso va a tardar en llegar. Pues, había, me parece que los picos de Europa había algo de cobre, me parece, y o de la bocina, que es un mineral un poco más extraño. Pero bueno, También que llegó Ucrania. O la bocina, no sé si es rara. Manganeso, blenda, no sé. Eso. Pero bueno, tampoco había capacidad para sacarlo. Lo que veo tienen castañas. Eso yo que dice Antón de María Rejera, que tiene un poema muy guapo, que también tampoco lo creía, porque hay un poema que se llama Diálogo Político, y es muy interesante, porque son dos pasiones falando en el pórtico de una iglesia, y hay un momento en que dice que el rey de España que regaló ahí Asturias al delfín de Francia. No sé muy bien, no me acuerdo muy bien el contexto, pero el caso es que Asturias y ahora ya pues, propiedad del delfín de Francia, del príncipe de la corona francesa. Y lo que dice, o sea, que está pensando, que el rey de España está pensando, de regalarlo. Y lo que dice el pro de paisano que está en la iglesia es que, bueno, ¿cómo va a ganar Asturias si tenemos tanto maíz y tantas castañas y tantas amenazas? Y lo que dice textualmente, porque otra cosa no había. Bueno, maíz, que bueno, también es bien interesante porque de aquella estaba entamando el cultivo de maíz. Y bueno, que lo diga, pues bueno, a muestra de que hago bien, fácil. ¿El Marqués de Casaría? ¿Quién? El Marqués de Casaría fue el que trajo el maíz. Sí, pues fue por, o sea, de ese efecto. Pocos años después, cuando se fue, que se quería llamativo en ese sentido. Sí. Quiere decir que el maíz perdió para Asturias muy rápido. Muy rápido, sí, muy rápido. Y que llega la tapia. Sí.
Sí, que queda ahí, pero porque este cada que ya te ha, bueno, para que lo inventes María Herrera como un símbolo de abundancia, ¿no? Pues tenemos maíz, Y castaños. Eso sí. Aquí hay muchas aves, Sí, Claro. Y castaños. y para los animales también. Y bueno, y lo de que el hecho de que, o sea, la idea de que Asturias, que sería parte de la comunidad francesa, oye, la verdad que pavoneada. O sea, no sé muy bien qué estaba pensando para el granero, qué se fumaría, qué comería para decirlo, pero el caso de que está puesto en la literatura asturiana, oye, de una de las primeras obras de literatura asturiana, y una de las primeras obras de literatura asturiana de un proyecto de comunidad en la que Asturias pasa a ser un principado francés. O sea, imaginemos aquí a Luis XIV, me parece. No, todavía estaba Luis. Bueno, Pero el príncipe, claro, el príncipe. no, depende del año en el que se. Claro, yo no sé de Y qué. que tampoco yo tampoco sé muy bien el año, pero María bueno. Herrera, si no me equivoco, murió en 1639, Sí, con la duración que será anterior. más o menos. No se El sabe. poema tiene que estar escrito en el contexto de la guerra de los 30 años. Francia estaba de aquella. O Luis Luis XIII. Entonces, el príncipe sería. Seguramente Luis XIII, seguramente, y quien estaría reinando pudiera ser Felipe III más fácilmente que Felipe IV. Vale, pues, imaginemos a Luis XIII, que El de los mosqueteros. sí, los mosqueteros. Aquí, coronado un príncipe de Asturias, la catedral de Oviedo, con todo, o sea, con el Claro, clero, el fin sería, que después sería Luis XIV. Ah, claro. Entonces, ¿quién El rey de Francia era Luis XIII y el tío de Luis XIII fue Luis XIV. Entonces, Por lo tanto, el delfín de Francia, ¿quién- cuando María Herrera escribió el poema, todo indica que ya era Luis XIV. pues imaginemos al rey Sol, príncipe de Asturias. Bueno, que el problema me traía un poco. ¿Qué fisillón para que me mandaran aquí? Ya me tengo. Pero bueno, la idea de ver a Luis XIV con cara de. ¿Pero qué fisillón para que me mandaran aquí? La catedral de Oviedo, siendo coronado con pompa y. Bueno, pompa, había pompa no, porque no había perros. Pero con un poco de. Entre toda la estructura asturiana y la catedral con lo visto ahí. Pues, en fin, hay una imagen bastante interesante. Yo tenía un relato por ahí. Y los mosqueteros que venían a acompañarlo para buscarlo. Bueno, Estaba una historia D'Artagnan en Asturias. A ver. Aquí estamos tirándonos del filo y sacamos aquí una serie para Netflix, tranquilamente. para adentro, ¿no? ¿Por qué no? Quiero decir. Que sí. Dice que la historia de eso, de D'Artagnan, pues, no sé, en Oviedo, pues. Y que seguía acompañando. Bueno, se da muy bien porque. España estilo ahí con Camela ahí actualmente. Se da muy bien porque, en fin, porque venir pastores de este pues no es capaz de tener que lo mandaron para allá. Pero, en fin. La verdad que eso, que la historia está tan llena de ucronías, algunas que son basadas en la realidad y otras pues, que son pues, movidas que se planteó María Herrera porque vivió por ahí. Pero bueno, en fin. Pues bueno, tenemos otros. Bueno, está ahí. Pensamos también de sucronías que podían entrar en la mente de una persona que viviera en el siglo XVII. Claro, pues es interesante, porque, Claro. es interesante, porque para María Herrera sería, pues como para mí esto, claro, que bueno, A eso voy. que no es creíble, o sea, no es verosímil, de que en la realidad, pues en este contexto, pues oye, puede darse. Que es interesante también. Que plantear, pues, a ver, después María Herrera lo que sí quiere. A ver, si Nápoles acabó perteneciendo a Austria, o los Países Bajos acabaron perteneciendo a Austria, por toda la guerra de sucesión, 80 años después de María Herrera, y eso sí que suena bien verosímil, que Nápoles, o lo que Jan Goño Bélgica, acabara formando parte de la corona austríaca como capital en Viena, puestos a inventar marcianais, o sea, no es menos marciano eso, que pasó de verdad, que el hecho de que Asturias, por una extraña carambola, acabara siendo propiedad del delfín de Francia. Que, bueno, porque realmente... Reña la de Cataluña también, ¿no? Sí, la verdad que. Sí, bueno, fue porque los catalanes se lo pidieron, básicamente Por favor, venid aquí. para ayudarnos y tal. El agua Atlántico, joder, tampoco es tan raro. Bueno, pero que sí, en cierta medida, claro, el Alfonso Enrique va por ahí. Cuando pide ayuda a Francia, a Portugal y a Inglaterra, y es para el que me lo lea. Efectivamente. ¿Sí? Cada fin no le dio nadie. En fin. Perdón. Estaba la mujer aquí, insisión, aquí insistiendo. Porque, y verdad, hablando de mujeres, Alfonso Enrique, sí, es protagonista, pero Alfonso Enrique, la realidad, pues tuvo el peligro, por donde tuviera, pues mendigando, por favor, ayudadme, pero la que tuvo resistiendo decisión fue la mujer, Isabel de Portugal, que era Isabel de Portugal, que era miembro de la familia real. Y tuvo, pues, aquí decisión, pues, aguantando y defendiendo Desmuris decisión, hasta que la pueblo no pudo más y tuvo que unirse. Pero, bueno, y la que tuvo aquí. Importante, Alfonso Enrique estaba por el mundo de Dios intentando que dieran un chupacho.
Una forma de verlo. Bueno, sí, si queréis acabar, Creo que ya sí. quedamos en el tiempo. Creo que ya Yo por mí pues, retorcimos esto hasta más Va. fallado que se podía retorcer. ¿Qué precio tiene? ¿Y van a quedar una yegra algún día? ¿De qué? ¿Qué precio tiene la En novela? principio quedan 15 euros de precio. ¿Y va a quedar alguna yegra? Que me preguntes. Sí, tiene 100 euros de precio. ¿Cuánto son las huellas? ¿Cuánto te la fue? Hablando toda la letra, asturiano. No, tienen 15 euros de precio. Puede mercarse en Cervantes, en Trave. En un montón de. En la web también, la web de Ediciones Rádagas. Iba a venir aquí el editor con un cargo de ellos para vender, pero falló el prove. Y entonces, pues claro, está este, que si alguien que si queréis subastarlo, pero la idea, La puya al libro. la idea que era donarlo para la mayoría de aquí de Patio. Bueno, inmortalizamos el